When I was a child, my father was a very young novelist. It meant we were poor and we had to move a lot, and we didn't have much furniture, but we had a lot of books. And for me, books were like a creature, expanding, because the number of the books were increasing, week by week, month by month. And afterwards, I became a teenager, and I was confronted by very typical teenagers' questions like, who am I? What I can do in this world? And why everyone has to die? Why human beings exist? Or what are human beings? And what is the meaning of being human? And then I wanted to search these questions, and I kind of revisited all the books in a new way. Por su intensa prosa poética, que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Así se nos ha presentado a la Premio Nobel de Literatura este año 2024, Han Kang. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal, y el día de hoy me complace poder hablarles acerca de esta autora, poder hablarles acerca de los libros que he leído de ella, que sin duda me parecen sorprendentes. Con tan solo 53 años, ella se ha convertido en la primera mujer surcoreana, la primera mujer asiática y la 18ª mujer en la historia en obtener este galardón. Han Kang nació el 29 de noviembre, estamos a nada de celebrar su cumpleaños de 1970, y su vida en general ha estado marcada por ciertas tragedias históricas ocurridas en los años aproximadamente 70-80 en Corea del Sur. Situaciones que claramente muestran la represión social, las consecuencias de diferentes actos políticos que van en contra de una sociedad entera. Es así que uno de esos actos, tal vez uno de los más tristes dentro de la historia de Corea, es la masacre de Gwangju. Si no lo estoy pronunciando muy bien, disculpen, no soy muy buena con los nombres asiáticos. Esta masacre, este acto ocurrió en mayo de 1980. Un acto que Han Kang lo vivió siendo tan solo una jovencita, en el que el ejército surcoreano reprimió violentamente una protesta popular contra la dictadura militar de Chun Do-hwan, nuevamente disculpen si no lo estoy pronunciando bien, resultando en miles de muertes y desapariciones. Este evento, uno de los más oscuros en la historia moderna de Corea, marcó a su generación y dejó sin duda una huella muy profunda en Han Kang, tanto en lo personal como en lo cultural. Tanto así que en el 2016 Han Kang publicó un libro titulado Actos Humanos. Se habla mucho acerca de este título, estoy segura que escucharon hablar acerca del mismo. No lo he leído, pero según entiendo, que aunque no abarca los hechos como tal ocurridos en mayo de 1980, abarca las consecuencias de, haciendo énfasis principalmente en las consecuencias en una generación entera que sin duda se marca por el dolor. Y considero que no hay mejor forma de aprender sobre la historia a partir de un acto más micro, de entender lo que las diferentes personas en un escenario en específico, que es esta masacre, llegaron a pasar y cuáles son las consecuencias de este hecho. Justamente la razón por la cual yo admiro a Svetlana Alexievich es cómo nos cuenta la historia a partir de esos relatos, de las experiencias de cada persona, de cada una de estas personas que ella entrevista nos tiene para contar. Considero que este libro pudiera parecerse un tanto, así que espero que ya lo puedan traer, lo puedan reeditar y podamos conocer más a fondo qué es lo que nos cuenta en Actos Humanos Han Kang. Sin duda desde muy jovencita ella se interesó por la literatura. Es así que llegado el momento, ella se traslada hasta Seúl para estudiar en la Universidad Nacional de Seúl. Y sin duda su trabajo ha sido marcado por un estilo muy particular. Un estilo que habla sobre el control social, un estilo que habla sobre la fragilidad del ser humano, un estilo que busca, dentro de todo, encontrar una voz propia. Al igual que en muchas partes del mundo, pero tal vez haciendo énfasis en su país de origen, que es Corea del Sur, muchas mujeres han enfrentado el machismo, muchas mujeres les cuesta encontrar una voz propia en una sociedad que te reprime como mujer. Y ella ha luchado con todas esas vicisitudes dentro de la sociedad, y es así que a lo largo de su carrera literaria ha publicado muchos libros que trata temas demasiado profundos. Sin ir muy lejos,
y es muy interesante cómo se adelanta a todos estos hechos. Cuando ella recibe el Premio Nobel de Literatura, no faltaron las personas, los comentarios, principalmente de hombres, no solamente de su país, sino de diferentes partes del mundo, que la criticaban por no hacer una gran celebración por haber recibido este premio. Si ustedes escuchan a Han Kang, que les aconsejo sin duda hacerlo, ella habla inglés y lo habla de una forma muy pausadita, así que así, aunque estés en un nivel muy básico, considero que lo puedes entender. Y lo que te transmite su voz es una tranquilidad, es una paz, pero al mismo tiempo una conciencia que entiendes perfectamente que ella es tal cual, consciente de su entorno, consciente de todos los detalles y de todas las cosas que están pasando, no solo en su país, sino en el mundo entero. Y ella, según pude buscar cierta información, había resaltado que ella no podía celebrar este premio, no podía hacer tal vez lo que se esperaba de cierta forma, porque ella era muy consciente que en el mundo se están viviendo cosas muy fuertes, principalmente haciendo énfasis en la guerra. Entonces, que empiece a recibir esos comentarios de personas que hablan de por qué recibió el premio, que minimizan su trabajo, que critican lo que ella expone en cada una de sus obras, es demasiado frustrante, mucho más si eres mujer, entendiendo cómo ella busca encontrar esa voz propia y lo retrata en cada uno de sus personajes, en cada una de sus obras. Voy a hacer énfasis en 2 de los libros que he leído de ella. Uno de ellos, en el 2007, publicó La Vegetariana. Este libro la catapultó a nivel internacional a raíz de que en el 2015 se tradujo al inglés y un año más tarde ganó el Man Booker International Prize, que es un premio muy importante que nuevamente la catapultó de forma internacional en el mundo literario. En este libro la autora aborda temas demasiado interesantes. Justamente conocemos a nuestra protagonista, que es Yeonje. Nuevamente, disculpen si no lo estoy pronunciando bien. Yeonje es una mujer que sin más un día decide dejar de comer carne a raíz de ciertas pesadillas que va teniendo. En un momento determinado yo les hice la reseña de este libro, pero ya escuchándolo yo no dije nada porque yo voy a defender que para tú poder entender lo que Han Kang quiere expresar, necesitas hacer más de una lectura en cada una de sus obras, porque lo que ella quiere plasmar, la crítica que tiene que hacer, se lee entre líneas. Justamente el hecho de que esta mujer, Yeonje, decida dejar de comer carne, no solamente es el hecho de que un día se levanta y dice, ya no voy a comer carne, voy a ser vegetariana, sino es un acto de rebeldía ante ciertas cosas, ciertos como que estructuras que se esperan de las mujeres, principalmente en Corea del Sur. Yeonje nos cuenta a partir de estas decisiones, bueno, ni siquiera nos cuenta ella, y eso es lo interesante, porque vamos a tener 3 escenarios, 3 actos, cada uno de ellos contado a partir de una voz diferente a la de Yeonje. En la primera tenemos a su esposo, en la segunda a su cuñado y en la tercera a su hermano. Yo creo que una de las más impactantes es la de su esposo, porque justamente experimenta una indiferencia demasiado grande respecto de las decisiones que está tomando Yeonje. Literalmente a su esposo no le importa que ella deje de comer carne, no le importa absolutamente nada lo que pasa en la vida de Yeonje. Y eso también es lo interesante, porque a partir de ciertas frases, de ciertos escenarios muy específicos, nos damos cuenta que lo que a él le llama la atención es que Yeonje ya no haga las cosas que solía hacer por su esposo, como hacerle el desayuno, como tenerle la ropa limpia, y son pequeñas cositas, pequeñas frases que representan esa crítica a lo que se supone Yeonje o en general las mujeres tendrían que cumplir. De hecho, es a partir de esta narración que conocemos ciertos actos que se ejercen de forma muy violenta hacia Yeonje por el simple hecho de haber dejado de comer carne. Son actos, principalmente hay uno que impacta porque ocurre con el padre de Yeonje, el cual no aceptaba que ella simplemente haya dejado de comer carne y sin más la obliga a hacerlo, al punto de que la lleva a una desesperación, que ella toma un cuchillo y sin más atenta contra su propia vida. Por otra parte, tenemos un segundo acto, que es el de cuñado. El de cuñado también es uno de los actos más repulsivos, porque nos damos cuenta que es un artista frustrado, que es interesante porque también
plasma como que ciertas dudas de lo moralmente establecido en lo que se denominaría en general como arte. Él tiene ciertas ideas en su cabeza que no sabe cómo plasmarlas porque sabe perfectamente que puede ir un poquito más allá de lo esperado y tal vez ya no poder denominar a lo que él está haciendo como arte. En ese transcurso, lo que hace es jalar a Yeonje a esta idea y no entendiendo la fragilidad en la que se encuentra Yeonje, no entendiendo la sensibilidad que tiene en ese momento, se aprovecha de ella. Llegando al tercer acto con lo que nos tiene que contar su hermana, que tal vez es uno de los escenarios más empáticos con lo que está sucediendo con ella, porque su hermana sí intenta ayudarla, su hermana sí intenta hacer algo por Yeonje, quiere verla bien. Sin embargo, vemos cómo es que Yeonje llegó a ese punto, a la narración de su hermana, empezando a desconocerse como ser humano, empezando a tomar decisiones que van en contra de su propia naturaleza. Y lo interesante es cómo ella quiere ser parte de la naturaleza, pero no quiere serlo como ser humano, no con esas estructuras sociales. Y sin duda emprende ese viaje de autodefinición, pero al mismo tiempo lucha con esas estructuras sociales, con esas estructuras familiares, y sin duda nos pone en esa tensión de ser tú mismo, pero al mismo tiempo cumplir con las expectativas de los demás, y cómo esto te puede puede llevar a un desconocimiento de tu propia persona. Y les digo, es muy interesante todo lo que la autora llega a plasmar a partir de esos tres escenarios y cómo nuestra protagonista no tiene una voz propia para contar lo que ella está sintiendo, lo que ella está experimentando en esos momentos. Por otra parte, me leí La clase de griego, que también es una lectura impresionante, es uno de sus últimos libros, uno de los más recientes traducidos al español. En él nos encontramos con una narración de una mujer que está en tercera persona, dato muy curioso también, el cual nos cuenta cómo esta mujer pierde la capacidad de hablar. Y en esa pérdida de esta capacidad, ella busca maneras de sobrellevar lo que le estaba sucediendo, porque es un libro que nos habla sobre la pérdida. Ella había perdido a su madre y estaba perdiendo la custodia de su hijo, tal vez el que más le interesaba en este mundo. Y aún así busca tal vez una salida, inscribiéndose en una clase de griego. A la par tenemos la historia de un hombre que está perdiendo la capacidad de visión, está perdiendo la capacidad de ver y al mismo tiempo está perdiendo algo mucho más profundo, que es la conexión con su pasado, la conexión con su país de origen, con su familia, con el país que lo vio crecer por mucho tiempo. Y estas dos historias convergen en esta clase de griego a partir de que este hombre es el profesor y esta mujer es la estudiante. Y no es una historia romántica, no es una historia que nos plantea tal vez un romance entre estas dos personas, para nada. Son personas individuales que tienen una historia personal muy profunda que contar. A partir de ciertas circunstancias muy específicas experimentamos la pérdida, experimentamos la desconexión con nuestro entorno y al mismo tiempo esa fragilidad en la que podemos caer a partir de que podemos perder una capacidad que consideramos muy importante. ¿Qué pasa si pierdes la visión? ¿Qué pasa si ya no puedes hablar? Entonces son cosas tan interesantes lo que nos presenta la autora, y algo curioso que sucede tanto en La vegetariana como en La clase de griego es que las mujeres no tienen una voz propia. Como bien les mencionaba, en La vegetariana vamos a conocer lo que le pasa a Yeonje a partir de lo que los demás tienen que contar de ella. Y en La clase de griego conocemos la historia de esta mujer a partir de lo que un foco externo, un narrador externo, una tercera persona nos tiene que contar. Y eso claramente es una crítica a cómo en la sociedad se apaga la voz femenina, a cómo se la reprime. Porque claro, los hombres sí tienen una voz, porque sí pueden expresar sus sentimientos, sí pueden expresar sus pensamientos, sí tienen algo que contar, y las mujeres no. De verdad les digo, es algo demasiado interesante, y obviamente todos esos temas de sufrimiento, de dolor, de represión social, de control social, de estructuras políticas sociales establecidas que principalmente las mujeres tienen que cumplir, yo creo que en un punto la llevaron a que se encuentre en la lista negra de Corea del Sur. Una lista que en general reprime el arte, reprime a aquellas personas que tienen algo que expresar, porque claro, según las estructuras políticas van en contra de tal vez un sistema en específico. Pero es muy interesante cómo a partir de que ella obtiene el Premio Nobel de Literatura,
toda su obra va a empezar a ser traducida a muchos otros idiomas. Y qué interesante que más personas empiecen a conocer lo que Han Kang tiene que contar, lo que cada uno de sus personajes, a partir de esas narraciones tan impresionantes, tienen que contar. Yo voy a defender nuevamente que para leer a Han Kang necesitas hacer más de una lectura, porque lo que ella tiene que manifestar, esa crítica al machismo y al control principalmente, se lee entre líneas. Y eso es lo interesante, porque lo que Han Kang nos cuenta, la forma, el estilo que ella tiene de contar las historias, no es un estilo lineal, no es un estilo literal, es un estilo poético. Es un estilo que necesita una interpretación y de verdad es demasiado interesante, así que espero que le puedan dar una oportunidad tanto a La Vegetariana y a La clase de griego, que me parece que son los libros que actualmente con mayor facilidad puedes encontrar en español a partir de que hay una editorial que los está editando, así que ojalá traigan muchos más títulos, porque vale la pena conocer todo lo que ella ha hecho hasta la fecha, todo lo que ella ha escrito. Estoy segura que nos va a sorprender y principalmente todo lo que se publique de ella yo lo voy a leer. Así que si ustedes a la fecha no conocen a Han Kang, no conocen lo que ella ha escrito, creo que ya es el momento de que lo hagan. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de Han Kang, acerca de La Vegetariana y de La clase de griego. En el caso de La Vegetariana, al momento de enterarme de la premio Nobel de este año, sin más me decidí a hacer la relectura, porque lo conocí hace ya algunos años. De hecho, se los había mencionado. Yo hice una reseña acerca de este libro, en el que yo pienso que no digo absolutamente nada interesante, porque con esta relectura me doy cuenta de la profundidad que tiene este libro. Y es muy interesante como una segunda lectura, una tercera, puede darte una visión tal vez no diferente, pero sí mucho más profunda. Y en el caso de La clase de griego pasó algo muy similar. Me sorprendió demasiado. Realmente la autora tiene una sutileza para presentar historias y al mismo tiempo hacer esa crítica a ciertas estructuras sociales demasiado interesantes. Yo creo que tanto La Vegetariana como La clase de griego son libros que merecen mayor visibilidad, así que si ustedes han leído estos libros, conocían a la premio Nobel de este año, me encantaría saber sus comentarios. Tal vez están esperando algún otro libro que se reedite, que se traduzca. Yo voy a estar encantada de poder saber qué opinan al respecto. Ya conocían a Han Kang, no les llama tanto la atención. Últimamente el premio Nobel de literatura está sorprendiendo y yo creo que este año realmente, al menos a mí, me encantó saber que Han Kang ganó este premio. Nuevamente me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto y por mi parte me despido. Espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme una semana más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.